La multitud me rodeaba con bidones de gasolina en las manos, podía oler el combustible penetrante en el aire y mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a explotar. Este era el momento que había temido durante meses desde que descubrieron mi secreto. Mi nombre es Diego Salazar y tengo 27 años. Nací y crecí en un pequeño pueblo llamado San Isidro de las Montañas en Chiapas, México, donde todos conocían la vida de los demás. Mi padre, Esteban Salazar, era el diácono de la parroquia local. Mi abuelo, Rafael Salazar, también lo fue y antes que él su padre, Ignacio Salazar, había ocupado el mismo rol. El catolicismo tradicional no era solo nuestra religión, era nuestra identidad, nuestro honor y toda nuestra vida. Mientras crecía memoricé pasajes de la Biblia y el catecismo, dirigía rezos, participaba en el rosario y guardaba ayunos durante la Cuaresma sin falta. Todos en el pueblo respetaban a nuestra familia, acudían a mi padre para pedir consejo y guía espiritual. Yo estaba orgulloso de ser su hijo y pensaba seguir sus pasos y convertirme en líder religioso también, pero todo cambió cuando cumplí 23 años. Una familia cristiana evangélica se mudó a nuestro pueblo, algo inusual porque toda la comunidad seguía las tradiciones católicas del lugar. La familia abrió una pequeña clínica médica llamada Clínica Esperanza. El padre era el doctor Julián Herrera y su esposa, Lucía Herrera, era enfermera. Atendían a las personas gratis o por muy poco dinero. Al principio, muchos habitantes del pueblo desconfiaban de ellos. Recuerdo el día en que llegaron, la gente se reunió en las calles susurrando y señalándolos. Algunos decían que intentaban convertir a la gente y alejar a nuestros hijos de la fe del pueblo, otros decían que debíamos expulsarlos antes de que corrompieran a la comunidad. Mi padre organizó una reunión en la parroquia advirtiendo a todos que se mantuvieran alejados de esa familia cristiana. Dijo que eran peligrosos y que su bondad era solo una estrategia para engañarnos. Yo le creí al principio. Los cristianos eran enemigos, eso era lo que me habían enseñado toda la vida, que habían distorsionado la verdad de Dios, que creían cosas equivocadas y vivían de forma inmoral. Yo nunca había conocido realmente a un cristiano, pero pensaba que lo sabía todo sobre ellos. Sin embargo, ese mismo año mi madre, Marta Salazar, se enfermó gravemente. Tenía un dolor terrible en el estómago y fiebre constante que no desaparecía, apenas podía comer y estaba perdiendo peso rápidamente. Mi padre la llevó al Hospital General de San Cristóbal de las Casas, pero los médicos dijeron que necesitaba una cirugía de emergencia. Sospechaban de apendicitis o algo peor, pero el costo era enorme y exigían el pago por adelantado antes de atenderla. Nosotros no éramos una familia rica, mi padre era diácono, una posición respetada pero mal pagada. No teníamos ese dinero. Él intentó pedir prestado a familiares e incluso vender nuestras pertenencias, pero no fue suficiente. Los días pasaban y mi madre empeoraba, el dolor era insoportable y ella lloraba todo el tiempo. Nunca la había visto sufrir así y me sentía completamente impotente. Entonces el doctor de la clínica, Julián Herrera, se enteró de su situación por alguien del pueblo y una tarde llegó a nuestra casa sin ser invitado. Mi padre se sorprendió al abrir la puerta y verlo ahí. El doctor dijo que había escuchado que su esposa estaba muy enferma y pidió examinarla porque quería ayudar. El orgullo de mi padre quiso rechazarlo, podía ver la lucha en su rostro, pero en ese momento mi madre gritó de dolor desde la otra habitación y el amor de mi padre fue más fuerte que su orgullo. Así que se hizo a un lado y lo dejó entrar. El doctor examinó cuidadosamente a mi madre y su expresión se volvió seria. Dijo que necesitaba cirugía inmediata o podría morir en pocos días porque la infección se estaba extendiendo. El rostro de mi padre se puso pálido y respondió que no podían pagar la operación. Habíamos intentado todo y no teníamos más opciones. Entonces el doctor Julián Herrera dijo algo que nunca olvidaré. Dijo que llevaría a mi madre, Marta Salazar, al Hospital Público de San Cristóbal de las Casas donde tenía permisos para operar, que él mismo haría la cirugía sin cobrarnos nada y además pagaría todos los medicamentos y el cuidado posterior. Mi padre, Esteban Salazar, intentó protestar pero el doctor levantó la mano y le pidió que lo dejara hacerlo porque su esposa necesitaba ayuda urgente y ya después hablarían de lo demás. Esa misma noche organizó todo. Llevó a mi madre en su propia camioneta y realizó la operación que le salvó la vida. Resultó que el apéndice se había reventado y la infección ya se había extendido por su abdomen. Si no hubiera intervenido en ese momento ella habría muerto en 2 días.
Después de la cirugía el doctor visitó nuestra casa todos los días durante 2 semanas para revisar su recuperación, traía comida para toda la familia. Porque mi madre no podía cocinar, traía medicinas, cambiaba las vendas y nunca nos pidió ni un solo peso, tampoco intentó hablarnos de Jesús ni de su fe durante esas visitas, solo nos mostró un amor y una bondad completamente desinteresados. Todo eso me confundía profundamente porque yo había sido enseñado a creer que los cristianos eran enemigos. Personas corruptas e inmorales que odiaban a los demás, pero el doctor Julián Herrera y su esposa Lucía Herrera eran completamente distintos, eran amables, generosos y amaban a sus vecinos incluso cuando esos vecinos desconfiaban de ellos o hablaban mal de ellos. Un día fui a la Clínica Esperanza para agradecerles nuevamente por haber salvado la vida de mi madre. Ya había pasado un mes desde la operación y ella estaba casi totalmente recuperada. Lucía Herrera me recibió con una sonrisa, me invitó a pasar y me sirvió café de olla. Nos sentamos a conversar durante mucho tiempo y entonces le hice la pregunta que no dejaba de dar vueltas en mi mente: ¿por qué vinieron a este pueblo si todos aquí siguen las tradiciones del lugar? Muchos no los quieren y algunos incluso los han amenazado. ¿Por qué decidieron quedarse? Ella sonrió con calma y me dijo que Dios los había enviado, que oraron durante meses buscando a dónde servir y que Dios los guió hasta nuestro pueblo, que vinieron porque Dios ama a las personas de aquí, ama a mi madre, me ama a mí y ama a todos, y que les había enseñado a amar y servir a los demás como lo hizo Jesús. Yo negué con la cabeza y le dije que nosotros no creíamos en su religión, que porque nos ayudaban entonces. Ella volvió a llenar mi taza de café y me explicó que Jesús les enseñó a amar a sus enemigos y a orar por quienes los persiguen, que cuando alguien tiene hambre hay que darle de comer y cuando alguien está enfermo hay que cuidarlo sin importar en qué crea. Eso me confundió aún más porque yo había aprendido algo completamente distinto, que debíamos ver como enemigos a quienes no compartían nuestra fe, pero ella insistía en que Jesús enseñó exactamente lo contrario: amar a los enemigos, bendecir a quienes maldicen, hacer el bien a quienes odian y orar por quienes persiguen, y que así es como uno demuestra que es hijo de Dios. Yo me quedé en silencio, impactado, porque todo eso era completamente opuesto a lo que había aprendido. Toda mi vida no tenía sentido para mí, y aún así durante los meses siguientes comencé a regresar a la clínica con frecuencia, a veces para ayudar a limpiar o a organizar suministros, otras veces simplemente para hablar con Julián Herrera y Lucía Herrera. A veces simplemente me sentaba a conversar con el doctor Julián Herrera y su esposa Lucía Herrera. Ellos me contaban muchas historias sobre Jesús, historias que yo nunca había escuchado antes, aunque en mi entorno se hablaba de él como una figura religiosa. Ellos me explicaban que Jesús sanaba a los enfermos, alimentaba a los hambrientos, tocaba a los leprosos que todos evitaban, perdonaba a la mujer sorprendida en adulterio cuando todos querían apedrearla, que murió en la cruz por los pecados del mundo y que 3 días después resucitó. Decían que no era solo un mensajero sino el Hijo de Dios, Dios hecho hombre que vino a salvar a la humanidad. Muchas veces discutí con ellos, defendía lo que me habían enseñado, hablaba de la tradición del pueblo y de lo que siempre había creído, pero ellos nunca se enojaban, me escuchaban con respeto y respondían con paciencia, y poco a poco algo comenzó a cambiar dentro de mí. Empecé a leer la Biblia en secreto. El doctor Julián Herrera me dio una copia en español y yo la escondía debajo de mi colchón y la leía por las noches cuando todos dormían. Comencé con el Evangelio de Mateo. Las palabras de Jesús tocaron mi alma de una manera que nunca había experimentado antes. Leí cómo sanaba a los enfermos y perdonaba los pecados directamente. En la fe en la que crecí siempre había incertidumbre, pero Jesús ofrecía perdón inmediato a cualquiera que acudiera a él. Leí cómo comía con pecadores cuando los religiosos lo criticaban y decía que había venido por los enfermos y no por los sanos, mientras que a mí me enseñaron a evitar a quienes se consideraban pecadores. Jesús iba hacia ellos con amor y esperanza. Leí el Sermón del Monte donde enseñaba a amar a los enemigos y orar por quienes persiguen. Aquello fue revolucionario para mí, porque yo había aprendido que se debía responder con dureza y defender la tradición, pero Jesús enseñaba un amor radical y el perdón. Luego leí sobre la crucifixión, y aunque me habían enseñado cosas diferentes, la Biblia describía claramente que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día y que cientos de personas lo vieron vivo después, como prueba de que era quien decía ser. Él mismo dijo que era el camino, la verdad y la vida, y
que nadie viene al Padre sino por Él. Por primera vez en mi vida sentí verdadera paz cuando oré a Jesús, me sentí amado y aceptado no por mis obras sino porque Él murió por mí. Durante meses estuve dividido por dentro, sabía que si lo aceptaba lo perdería todo. En mi comunidad abandonar la fe del pueblo se consideraba una traición grave y peligrosa. Si alguien descubría que yo leía la Biblia y cuestionaba lo que siempre creí, podrían incluso matarme. No era un miedo imaginario, era real, pero aún así sentía que algo me atraía hacia Jesús, porque en lo que había vivido antes Dios parecía distante, imposible de conocer personalmente, pero Jesús enseñaba que Dios es como un Padre cercano que se interesa por cada detalle de nuestra vida. Luchaba con el miedo y me sentía hipócrita fingiendo una vida mientras en mi corazón creía otra cosa, pero necesitaba tiempo para estar seguro, y después de 6 meses de leer, pensar y orar, tomé una decisión. Una noche cuando todos en mi casa dormían, cerré la puerta, me arrodillé y con lágrimas cayendo por mi rostro oré a Jesús. Le dije que creía que murió en la cruz por mis pecados, que creía que resucitó, que me perdonara y entrara en mi corazón, que me entregaba completamente a Él, y en el momento en que terminé esa oración ocurrió algo que no puedo explicar completamente. Fue como si un peso enorme desapareciera de mis hombros. Toda mi vida había tratado de ganarme el favor de Dios sin saber si era suficiente, nunca había tenido paz ni seguridad, pero cuando entregué mi vida a Jesús sentí certeza, sentí perdón y sentí el amor de Dios de una manera que jamás había experimentado antes. Pero tenía que ser extremadamente cuidadoso, no podía decirle a nadie sobre mi conversión. Seguía yendo a la parroquia con mi padre, Esteban Salazar, participando en los rezos y en las prácticas religiosas del pueblo en público, pero en mi corazón yo oraba a Jesús. Vivir esa doble vida era extremadamente difícil, cada día sentía que estaba mintiendo a todos los que amaba, me sentía cobarde por esconder mi fe. Hablé con el doctor Julián Herrera sobre esta lucha y él me dijo que muchos creyentes en comunidades como la nuestra pasan por lo mismo, que Dios conoce mi corazón incluso si aún no podía declarar mi fe públicamente. Me aconsejó orar y pedirle a Dios dirección. Esto continuó durante casi un año. Comencé a reunirme en secreto con la familia de Julián Herrera y con otros creyentes ocultos, personas del pueblo que también habían cambiado su fe pero no podían revelarlo. Orábamos juntos y estudiábamos la Biblia juntos. Esas reuniones fortalecían mi fe pero también me hacían más consciente del peligro. Todos ellos tarde o temprano habían sido descubiertos y habían sufrido persecución severa. Sabía que mi tiempo se estaba acabando, hasta que un día todo se derrumbó de la peor manera posible. Mi hermano menor, Tomás Salazar, encontró mi Biblia, la tenía escondida en mi habitación en un lugar que creía seguro. Había huecado un libro grande en mi estante y había escondido la Biblia dentro, pero Tomás Salazar estaba buscando dinero porque sabía que a veces yo guardaba efectivo escondido. Revisó todo, encontró el libro y lo abrió. Ahí estaba mi Biblia junto con mis apuntes sobre Jesús. No vino a hablar conmigo ni a preguntarme, corrió directamente con mi padre. Yo estaba en la sala cuando escuché a Tomás Salazar gritar y sentí que la sangre se me helaba. Supe de inmediato lo que había pasado. Mi padre entró furioso sosteniendo la Biblia en una mano y mis notas en la otra. Su rostro estaba rojo de ira y sus manos temblaban. Mi madre, Marta Salazar, venía detrás con la mano cubriéndose la boca en shock. Tomás Salazar se quedó en la puerta mirándome con miedo pero también con cierto orgullo por haber descubierto mi secreto. Mi padre gritó preguntando qué era todo eso. Su voz era tan fuerte que seguramente los vecinos lo escucharon. Preguntó por qué tenía ese libro en la casa y por qué tenía notas diciendo que Jesús era el Hijo de Dios. Mi mente corría tratando de inventar una excusa, una mentira que me salvara, pero no me salía ninguna palabra. Tenía la boca seca y el corazón latiendo tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. Me quedé paralizado mirando la Biblia en sus manos. Él gritó que le respondiera y lanzó la Biblia al suelo. Dijo que seguro el doctor Julián Herrera me la había dado y que nunca debió dejarme acercarme a esa gente porque habían envenenado mi mente. Mi madre comenzó a llorar y me suplicó que dijera que no era verdad, que no había abandonado la fe del pueblo. Miré sus lágrimas, miré la furia de mi padre y el miedo de mi hermano. Ese era el momento que había temido durante tanto tiempo, el momento de decidir, negar a Jesús para salvarme o confesar mi fe y enfrentar las consecuencias. En ese instante recordé las palabras de Jesús en la Biblia,
que quien lo niega delante de los hombres será negado delante del Padre en el cielo y quien lo confiesa será reconocido. Recordé cómo Pedro lo negó 3 veces y luego se arrepintió profundamente. Recordé cómo los apóstoles se mantuvieron firmes diciendo que debían obedecer a Dios antes que a los hombres. Sentí que el Espíritu Santo me daba valor y una paz sobrenatural vino sobre mí. Aunque todo se estaba derrumbando, respiré profundamente, miré a mi padre a los ojos y le dije con voz tranquila pero firme que ya no podía mentirle, que si había leído la Biblia, que si había estudiado las enseñanzas de Jesús y que sí. Hice una pausa sabiendo que esas palabras cambiarían todo para siempre. Sí, me he convertido en seguidor de Jesucristo, creo que Él es el Hijo de Dios, creo que murió por mis pecados y que resucitó de entre los muertos, creo que es el único camino a la salvación. Por un momento nadie se movió, nadie respiró, mis palabras quedaron suspendidas en el aire como una explosión silenciosa. El rostro de mi padre, Esteban Salazar, pasó de rojo a pálido. Me miraba como si le hubiera clavado un cuchillo en el corazón. Mi madre, Marta Salazar, soltó un grito de dolor y se desplomó en una silla. Mi hermano menor, Tomás Salazar, retrocedió como si yo estuviera contaminado. Entonces mi padre explotó, me agarró del cuello de la camisa y me estrelló contra la pared. Gritaba que había traicionado la fe del pueblo, que había traicionado a Dios, que había traicionado a nuestra familia y que había traído vergüenza y deshonra sobre todos nosotros. Me abofeteó con fuerza en la cara y luego en la otra. Mis oídos zumbaban y mis mejillas ardían. Me sacudía con violencia exigiendo que me retractara, que renunciara a esa blasfemia en ese mismo instante, que reafirmara la fe de la familia, pero yo no podía hacerlo, ni siquiera con sus manos apretando mi cuello, ni con mi madre llorando, ni sabiendo lo que vendría después. No podía negar a Jesús, yo le había entregado mi vida. Ahora le pertenecía, sin importar lo que le pasara a mi cuerpo, mi alma estaba segura en él. Le dije que no podía, que lo sentía por el dolor que le causaba, que aún amaba a mi familia pero que no podía negar a Jesús, que Él es la verdad, mi Señor y mi Salvador. El rostro de mi padre se volvió duro como piedra, me soltó y caí al suelo jadeando. Él se quedó de pie sobre mí respirando con fuerza. Cuando volvió a hablar su voz era fría y mortalmente tranquila. Dijo que ya no era su hijo, que había decidido abandonar la fe del pueblo y seguir a otro camino, que había traído una vergüenza que tardaría generaciones en borrarse, que me desconocía, que para él estaba muerto, que saliera de su casa sin llevarme nada y que si alguna vez me volvía a ver me mataría con sus propias manos. Lo juró ante Dios. Lo miré desde el suelo, al hombre que me había criado, que me enseñó a andar en bicicleta, que se sentía orgulloso de mí cuando aprendía las enseñanzas religiosas. Ahora me miraba con odio como si fuera su peor enemigo. Miré a mi madre, Marta Salazar, seguía llorando sin poder siquiera mirarme. Para ella yo ya estaba muerto. En la mentalidad del pueblo lo que había hecho era imperdonable. Me levanté lentamente, mi rostro dolía por los golpes, mi garganta ardía por la presión, pero el dolor físico no era nada comparado con el dolor de perder a mi familia. Caminé hacia la puerta sin saber a dónde ir, no tenía dinero ni ropa ni nada. Al llegar me detuve y miré por última vez. Pedí perdón por la vergüenza que había causado, pero dije que no me arrepentía de seguir a Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida, que algún día esperaba que ellos también lo comprendieran, que los amaba. Nadie respondió. Mi padre me dio la espalda, mi madre siguió llorando. Tomás Salazar miraba al suelo. Salí de la casa en la que crecí sabiendo que probablemente nunca volvería. La puerta se cerró detrás de mí marcando el final de mi vida anterior. Mi nueva vida como seguidor de Jesús acababa de comenzar y no sabía si sobreviviría. No tenía a dónde ir excepto a la casa del doctor Julián Herrera. Era de noche cuando llegué, toqué la puerta temblando y llorando. El doctor abrió y al verme entendió de inmediato lo que había pasado. En su rostro había preocupación y tristeza porque ya había visto esto antes con otros que habían tomado el mismo camino. Me descubrieron, dije simplemente, era todo lo que podía decir. El doctor Julián Herrera me jaló rápidamente hacia adentro. Su esposa Lucía Herrera salió y al ver mi rostro golpeado se llevó las manos a la boca y de inmediato trajo hielo y medicinas. Me sentaron y les conté todo lo que había pasado. Oraron conmigo, me consolaron y me dejaron quedarme en su cuarto de huéspedes, pero todos sabíamos que esto no había terminado. En una comunidad como la nuestra abandonar la fe del pueblo se convierte en un asunto colectivo.
el honor de toda la comunidad se considera manchado cuando alguien rompe con la tradición. Sabíamos que mi padre, Esteban Salazar, tendría que hacer algo para restaurar ese honor. A la mañana siguiente la noticia ya se había extendido por todo San Isidro de las Montañas. El hijo del diácono había cambiado de fe. La gente estaba sorprendida, indignada y furiosa. Algo así nunca había ocurrido en el pueblo. Grupos de hombres comenzaron a reunirse y por la tarde una multitud de unas 50 personas marchó hacia la casa del doctor Julián Herrera. Él cerró todas las puertas y ventanas y llamó a la policía municipal, pero le dijeron que no podían intervenir. Incluso uno de los agentes le dijo claramente que yo había traicionado las costumbres del pueblo y que no podían protegerme. La multitud rodeó la casa gritando que entregaran al traidor. Algunos lanzaban piedras contra las ventanas hasta romper los vidrios. Todos nos movimos hacia el centro de la casa lejos de las ventanas. Durante 3 días quedamos atrapados. La multitud nunca se fue del todo, se turnaban para vigilar y bloquearon el camino. Para que nadie pudiera traernos comida ni agua, racionamos lo poco que teníamos. Durante esos 3 días oré sin parar, pedí protección, sabiduría y también oré por los hombres que querían matarme. El doctor Julián Herrera y su esposa Lucía Herrera me animaban, leían la Biblia conmigo y me recordaban que Jesús había prometido que sus seguidores enfrentarían persecución. Al 4.º día todo explotó. La multitud había crecido a más de 100 personas y llegaron líderes religiosos de comunidades cercanas. Cerca del mediodía derribaron la puerta con un ariete improvisado y unos 30 hombres irrumpieron en la casa. El doctor Julián Herrera trató de protegerme poniéndose frente a mí con las manos en alto pidiendo misericordia en el nombre de Dios, pero lo empujaron con violencia y cayó golpeándose la cabeza. Lucía Herrera corrió hacia él mientras sus hijos lloraban. Varias manos me sujetaron con fuerza, ataron mis manos detrás de mi espalda con una soga gruesa que me cortaba las muñecas y me arrastraron fuera de la casa hacia la luz del sol. La multitud era enorme, parecía que todo el pueblo había salido a mirar. Mi padre Esteban Salazar estaba ahí de pie junto a los ancianos del pueblo y otros líderes. Su rostro no mostraba emoción, me miraba como a un extraño. La multitud formó un círculo a mi alrededor. Alguien trajo bidones de gasolina y otros cerillos. Uno de los ancianos, Rogelio Mendoza, habló en voz alta para que todos escucharan diciendo que yo había nacido dentro de la fe del pueblo y que la había traicionado al seguir otro camino, que había cometido una falta imperdonable y que la comunidad aplicaría el castigo para dar ejemplo a cualquiera que intentara hacer lo mismo. Me arrastraron hasta el centro de la plaza principal frente a la parroquia donde la gente se reunía. Ahora sería el lugar de mi ejecución. Me arrojaron al suelo. El polvo llenó mi boca y apenas podía respirar, me pateaban y me escupían. Alguien me jaló del cabello obligándome a mirar a la multitud. Mi padre Esteban Salazar estaba al frente junto a los ancianos. Su rostro seguía sin mostrar emoción, no me miraba como a su hijo sino como a un desconocido. El hombre que me había criado ahora me observaba con una frialdad absoluta. Tal vez no era indiferencia sino un esfuerzo por no mostrar debilidad porque cualquier señal de compasión sería vista como traición. Mi madre, Marta Salazar, también estaba entre la multitud, llevaba su rebozo oscuro cubriéndole la cabeza, apenas podía ver su rostro pero sí sus ojos, estaban rojos e hinchados de tanto llorar. Otras mujeres la sostenían porque parecía que no podía mantenerse en pie. Quise decirle algo, decirle que la amaba y que lo sentía. Pero los hombres que me sujetaban no me dejaban hablar. Mi hermano menor, Tomás Salazar, estaba cerca de mi padre, apenas tenía 16 años, se veía asustado y confundido. Por un segundo nuestras miradas se cruzaron y vi algo en sus ojos, tal vez duda, tal vez arrepentimiento, no lo supe, pero enseguida apartó la mirada. Entonces uno de los ancianos del pueblo, Rogelio Mendoza, dio un paso al frente llevando en la mano una Biblia. Su voz resonó fuerte para que todos escucharan. Declaró que estábamos reunidos para hacer justicia según las costumbres del pueblo. Anunció que yo, Diego Salazar, hijo del diácono, había nacido dentro de la fe del pueblo pero la había rechazado para seguir otro camino, que había cometido una traición grave y que debía ser castigado. La multitud murmuró aprobando sus palabras. Algunos gritaban el nombre de Dios como si lo que estaban haciendo fuera correcto. Era surrealista escuchar eso mientras se preparaban para matarme. Me pregunté si realmente creían que Dios quería algo así.
si de verdad pensaban que quitarle la vida a alguien por sus creencias era justo, Rogelio Mendoza continuó diciendo que me habían dado tiempo para arrepentirme pero que me había negado y que seguía afirmando que Jesús es el Hijo de Dios, por lo tanto ejecutarían el castigo para que sirviera de advertencia a cualquiera que pensara abandonar la tradición. 2 hombres trajeron bidones rojos llenos de gasolina, el olor era tan fuerte que me hizo lagrimear antes incluso de abrirlos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, esto era real, iban a quemarme vivo. Recordé historias de personas que murieron por su fe y siempre me pregunté si tendría el valor de enfrentar algo así. Ahora lo iba a descubrir. Comenzaron a verter la gasolina sobre mí lentamente, empapó completamente mi ropa. Al principio estaba fría y luego empezó a irritar mi piel incluso antes de que hubiera fuego. Los vapores me mareaban, empecé a toser, mis ojos ardían y el sabor en mi boca era insoportable. Rogelio Mendoza preguntó si tenía últimas palabras. Era solo una formalidad, nadie realmente quería escucharme pero debían darme esa oportunidad. Con dificultad me arrodillé con las manos aún atadas detrás de la espalda, miré a la multitud, cientos de rostros observándome, algunos llenos de odio, otros de lástima, otros de curiosidad. Eran personas que conocía de toda la vida, con quienes había rezado, compartido comida y momentos, y ahora estaban ahí para verme morir. Reuní fuerzas y dije que los perdonaba, que todos estaban perdonados, que no sabían lo que hacían, que creían servir a Dios pero no era así. Dije que Jesús enseñó que el verdadero Dios es un Dios de amor, que debemos amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen, que en ese momento yo estaba orando por ellos. Algunos en la multitud se incomodaron, otros se enfurecieron. Un hombre gritó que me callara y que no mencionara a Jesús, pero yo continué afirmando con firmeza que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por los pecados del mundo, que resucitó y ofrece perdón y vida eterna a cualquiera que crea en él. Incluso en ese mismo momento, que podían conocer a Dios personalmente y tener paz no por obras sino por la fe en Jesús. Entonces Rogelio Mendoza gritó que era suficiente y que esa blasfemia debía terminar de inmediato. Rogelio Mendoza asintió hacia un joven que estaba cerca, Héctor Ruiz. El muchacho se veía nervioso, sostenía una caja de cerillos y sus manos temblaban. Miraba a los ancianos, luego a mí y después otra vez a ellos. Se notaba que no quería hacerlo pero la presión de la multitud lo obligaba. Alguien gritó que lo hiciera de una vez y otros comenzaron a corear el nombre de Dios cada vez más fuerte mientras yo observaba cómo Héctor Ruiz encendía el cerillo. En ese instante hice una última oración, corta pero sincera. Le dije a Jesús que confiaba en él, que era suyo, que en sus manos entregaba mi espíritu y que por favor perdonara a quienes estaban allí porque no sabían lo que hacían. El joven dejó caer el cerillo encendido y de inmediato las llamas estallaron a mi alrededor. El fuego me cubrió por completo en un instante, llamas rojas y naranjas me envolvían de pies a cabeza como una manta ardiente. La multitud retrocedió por el calor intenso. El fuego rugía como si estuviera vivo y una columna de humo negro se elevaba hacia el cielo. Todos esperaban escuchar mis gritos de dolor, esperaban ver cómo mi cuerpo se consumía. Algunas mujeres cubrieron los ojos de sus hijos y hasta algunos de los hombres que habían pedido mi muerte comenzaron a mostrarse incómodos al ver la realidad de lo que estaban haciendo, pero entonces ocurrió algo imposible, algo que desafiaba toda lógica. No sentí dolor, absolutamente ninguno. Las llamas estaban por todas partes, tan cerca que debería haber sido reducido a cenizas en segundos, pero en lugar de eso sentía como si una brisa fresca me rodeara, como si el fuego no tuviera poder sobre mí. Miré mi ropa empapada en gasolina y las llamas bailaban sobre la tela pero nada se quemaba, mi piel no se ampollaba, mi cabello no ardía, ni siquiera mis cejas o pestañas se dañaban. Recordé la historia bíblica de Sadrac, Mesach y Abednego, los 3 jóvenes que se negaron a adorar la estatua del rey Nabucodonosor y fueron arrojados a un horno ardiente tan intenso que mató a los soldados que los lanzaron, pero ellos caminaron dentro del fuego sin sufrir daño y el rey vio no a 3 sino a 4, el cuarto parecía un hijo de los dioses, era Jesús protegiéndolos en el fuego, y en ese momento supe que él también me estaba protegiendo a mí. Yo estaba en medio de las llamas y no me tocaban. Era un milagro, una señal de que pertenecía a Dios, de que él tenía poder para salvar y que estaba conmigo. El fuego ardió durante varios minutos y la gente comenzó a darse cuenta de que algo no estaba bien.
Yo no gritaba ni caía, simplemente permanecía de pie en medio de las llamas con calma. Algunos empezaron a señalar y murmurar preguntándose por qué no me quemaba, unos decían que era brujería, otros que era una señal de Dios. Finalmente la gasolina se consumió y el fuego se extinguió. Quedé de pie en el centro de la plaza, mi ropa estaba ennegrecida pero mi piel estaba completamente intacta, sin quemaduras ni ampollas, estaba totalmente ileso. La multitud quedó en silencio absoluto, nadie se movía ni hablaba, todos me miraban con incredulidad, incluso el rostro de mi padre, Esteban Salazar, mostraba asombro. Una mujer cayó de rodillas llorando y otros retrocedieron con miedo. El silencio era total hasta que uno de los ancianos gritó que lo intentaran de nuevo con más gasolina, pero muchos ya estaban asustados después de presenciar algo sobrenatural y algunos comenzaron a retirarse. En medio de la confusión, el doctor Julián Herrera y 2 hombres más corrieron hacia mí, cortaron las cuerdas de mis manos y salimos corriendo por las calles del pueblo hasta subirnos a una camioneta que pertenecía a Benjamín Cruz, un hombre que había venido a ayudar, y así logramos escapar. Condujimos durante horas hasta llegar a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde la comunidad cristiana evangélica nos dio refugio y alimento. El doctor Julián Herrera y su esposa Lucía Herrera tuvieron que dejar todo atrás, pero nunca se quejaron, solo estaban agradecidos con Dios porque seguíamos con vida. La noticia del milagro se esparció rápidamente y 3 hombres de mi pueblo, Óscar Medina, Nicolás Vargas y Samuel Ortega, que habían presenciado lo ocurrido, se comunicaron conmigo en secreto, dijeron que si Dios me había protegido de esa manera entonces Él debía ser el verdadero Dios. Me reuní con ellos y compartí el mensaje de Jesús y los 3 lo aceptaron como su Señor y Salvador, incluso mi hermano menor Tomás Salazar se comunicó conmigo meses después diciendo que no podía dejar de pensar en lo que había visto. Todavía está en proceso pero oro cada día para que llegue a conocer a Jesús. Mi padre Esteban Salazar y yo no hemos vuelto a hablar desde ese día. Mi madre Marta Salazar envía mensajes a través de otras personas y aunque eso me rompe el corazón no me arrepiento de seguir a Jesús. Ahora vivo en otra ciudad y trabajo con un ministerio cristiano ayudando a personas que han dejado la tradición del pueblo. Muchos enfrentan persecución, algunos han sido golpeados y otros han perdido a sus familias, pero nos apoyamos mutuamente y adoramos a Jesús juntos. Fui bautizado 6 meses después del milagro y declaré públicamente mi fe en Jesucristo. Ya no vivía una doble vida sino que era completamente su seguidor. Muchas personas me preguntan si estoy enojado con quienes intentaron matarme y la respuesta es no. Siento tristeza por ellos porque viven atrapados en el miedo y en reglas sin conocer el amor y la gracia de Jesús. Creen que deben ganarse el cielo pero nunca pueden estar seguros. Jesús ofrece la salvación como un regalo porque nos ama. Él tomó el castigo que nosotros merecíamos y cuando creemos en Él somos salvados por su gracia. El milagro en el fuego cambió mi vida para siempre, pero el milagro más grande fue cuando Jesús transformó mi corazón y me liberó de intentar ganarme la salvación. La vida después de dejar la tradición del pueblo no es fácil y siempre hay riesgos, pero no tengo miedo porque Dios me protegió en el fuego y puede protegerme de cualquier cosa. Ese es mi testimonio. Oro para que anime a quienes creen y para que abra el corazón de quienes no. Dios hizo un milagro en el fuego pero hace uno aún mayor cuando transforma el corazón humano. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que creo y lo que proclamaré hasta mi último aliento. Esa es la verdad que me hizo libre.